esta propuesta de la noche por Digital 15, así que en compañía de Diógenes Espina, de Julia Tavares, una nueva integrante del equipo de propuesta de la noche que inicia hoy para contribuir ya a fortalecer lo que es la calidad en materia de producción, de análisis y de comentarios de esta entrega que cada tarde ofrecemos a través de Digital 15. Así que le damos la bienvenida a Julia Tavares, que, como repito, va a estar con nosotros ya acompañándonos siempre de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Julia, muy agradecido, tanto Diógenes como un servidor, Manuel Jiménez, de tenerte aquí en este equipo de propuesta de la noche. Así que bienvenida sea y esperemos que te sienta a gusto. ¿Qué tal? Gracias, Manuel. Gracias a Diógenes. Me siento feliz, me siento contenta de iniciar con este maravilloso equipo de la mano de un maestro del periodismo. Como periodista soy muy afortunada de iniciar en esta gran escuela. De verdad que sí, a los amigos televidentes, darle la más cordial bienvenida a este espacio que cierra la tarde y da apertura a la noche. Y nosotros, por supuesto, le llevamos a sus hogares una propuesta de información para cerrar esta tarde productiva de hoy martes, 1 de septiembre. Bueno, gracias, Julia, y te repito que bienvenida. Don Diógenes, ¿cómo está usted? Muy buenas, Manuel, y muy buenas, Julia, y bienvenida a este equipo. En verdad nos sentimos muy bien que te integres con nosotros a producir y a llevarle información al pueblo dominicano. Y por supuesto, muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuesta de la Noche, y por supuesto presentarle a la nueva integrante nuestra, a Julia Tavares, que estará con ustedes a partir de hoy. Adelante, Manuel. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, nosotros estaremos aquí llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los hechos noticiosos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con su sesión de deporte. Henry Ebrar estará analizando la actualidad económica nacional e internacional. Vamos a ver si hoy nos comunicamos con la Oficina Nacional de Meteorología, porque ya se está anunciando una nueva tormenta. Incluso ya se le dio nombre, se llama Nana y fue localizada al sur de la isla de Jamaica. De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Meteorología, esta tarde ha estado lluviosa, particularmente en el Gran Santo Domingo y zonas del interior del país. Así que vamos a ver en breve si logramos establecer comunicación con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo durante las próximas 24 a 48 horas y saber si esta tormenta Nama no representa peligro para la República Dominicana por el momento. Mire, hoy el ministro de Salud Pública, médico, el doctor Plutarco Arias, de Santiago de los Caballeros, está pidiendo al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Salud Pública cerrar las playas y los balnearios. Él dice que durante el fin de semana estuvo visitando algunas playas y le sorprendió la cantidad de gente que observó sin respetar el distanciamiento social, sin usar mascarilla y en sentido general no respetando ninguno de los protocolos sanitarios que las autoridades han recomendado. Dice que la cantidad de personas que observó en las playas fue numerosa, fue muy grande y que al parecer no observó ninguna presencia por parte de autoridades responsables que serían en este caso quienes deberían inducir a través de las medidas que fuesen, ya sea incluso medidas de carácter represivo, para que las personas observen las recomendaciones sanitarias que las autoridades han hecho para evitar el contagio con el coronavirus. Hay que decir que no en todas las playas se da en este fenómeno. Hay playas que son más populares que otras, tienen mayor acceso de público, ya sea por su cercanía a ciudades, como es el caso de Boca Chica, Guandolio, o es el caso, por ejemplo, de playas del sur del país, como Palenque, Najayo,
y otras poblaciones del interior del país, fundamentalmente costera, donde la gente tiene esa gran facilidad para ir. Y entonces ya ahí yo pienso que el tema que se refiere el ministro de Salud Pública, pero no es un hecho común en todas las playas y balnearios del territorio nacional. Te lo digo porque yo he estado de alguna manera frecuentando algunos lugares turísticos, ya sea en la costa atlántica o en la costa sur, y la verdad que no he visto este fenómeno de aglomeración de personas, aunque sí, vuelvo y repito, depende mucho la ubicación de la playa, los niveles de acceso que tengan y lo tradicional que sean estos balnearios para que la gente acuda. Pero no está de más que las autoridades, como dice el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, se den una miradita hacia el litoral costero, sobre todo en las playas y en los ríos, donde hay balnearios muy populares, para ver de qué manera se logra que las personas actúen con responsabilidad o de lo contrario, tomar esa medida drástica que sería cerrar las playas y los balnearios. Él dice que por espacio de 2 semanas. Don Diógenes. Sí, Manuel, eso entra dentro de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, de fortalecer todo lo que tiene que ver con las medidas para impedir que la República Dominicana la pandemia del COVID siga avanzando, como ha venido avanzando en los últimos meses. De hecho, justo esta semana, el día 4, inicia la segunda etapa de otra etapa de 45 días más, es decir, 90 días consecutivos de la República Dominicana en cuarentena. Eso es sumado a todo el tiempo anterior, desde el 15 de marzo hasta acá. Es decir, que la República Dominicana necesita fortalecer, porque los casos, Manuel, no han bajado. No han bajado tampoco las muertes y la situación sigue bastante preocupante en la República Dominicana. E incluso en toda la región de América la situación sigue bastante preocupante. Tan así que Cuba, que había estado un poco manejando la situación, ya a partir de hoy o de mañana inició un toque de queda en La Habana, igual que aquí, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana, e incluso está impidiéndose en La Habana que las personas del interior puedan acceder a La Habana, también en la dirección de impedir que la pandemia del coronavirus siga avanzando en este país. Lo mismo ocurre aquí, y mira el llamado que hace el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, a los ministros de Defensa y de Interior y Policía, es decir, al director de la policía, porque la situación en la República Dominicana no está nada controlada por el momento. Adelante, Yulisa. Sí, decir ahí que en el día de ayer, en el día de domingo, se puede decir, ya hoy es martes, estuvimos por la parte este del país. Y si bien es cierto, vimos en toda la parte del malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional, pero también Santo Domingo Este, el malecón que pertenece a esa vía, pues había una gran cantidad de personas y el ministro de Salud Pública pues tiene toda la razón. Sorprendida mi familia de pasar por el área y ver la gran cantidad de personas que había en estos dos malecones llenos de personas, sin mascarilla, sin distanciamiento social. Y cuando llegamos a uno de los lugares más populares, cercanos a la ciudad de Santo Domingo, a la capital dominicana, pues lo penoso era ver la cantidad de personas, una encima de otra se podría decir, igual, sin mascarilla y sin ninguna medida de salud para evitar el contagio de este virus que en República Dominicana lleva una alta cifra de muertos ya. Yo entiendo que la ciudadanía le está perdiendo el miedo, ya a unos 6 meses del inicio de esta pandemia en República Dominicana, pues la gente le ha perdido el miedo, quizás no le ha tocado algún familiar cercano a su casa, y por eso el comportamiento lamentable que esté sucediendo y que las nuevas autoridades militares no pongan
no sean más drásticos en las medidas para que la población entienda. Si no entendemos por las buenas, entonces ya los organismos de defensa deben de accionar, entiendo yo. Sí, no, lógicamente sí. Lo que se está dando no solo en República Dominicana, sino en gran parte del mundo, donde la gente sencillamente no hace caso a las medidas de prevención que las autoridades recomiendan. Incluso en países de tanto desarrollo como Estados Unidos, uno ve que ese fenómeno se está registrando a diario, incluso con protestas violentas en las calles. Mira, precisamente en el día de hoy hubo 28 muertos y 264 heridos. Hemos visto que ha estado bajando el número de casos positivos que se están registrando cada 24 horas, pero de manera preocupante el número de víctimas fatales ha ido en aumento. Desde que se inició la pandemia estamos registrando 1.738 muertos y es en estas últimas semanas donde se está registrando el mayor número de decesos. Hasta ahora, con estos 264 nuevos casos que se produjeron en el día de hoy, aumentan 94.979 las infecciones, es decir, que nos acercamos ya peligrosamente a los primeros 100.000 casos de coronavirus en la República Dominicana. Esto no quiere decir que los casos positivos, es decir, los casos activos, me refiero, sea esta totalidad. Estamos hablando que los casos activos son 24.505 casos, es decir, que ya hay una buena cantidad de personas que se han restablecido, han superado este mal en la República Dominicana. Bueno, para esta tarde el Palacio tenía supuesto anunciar ya de manera formal el inicio del diálogo que el presidente Luis Abinader ha planteado como el liderazgo político nacional. Él adelantó algunos detalles de este diálogo que estaría empezando a partir del jueves de esta semana, pero el propio mandatario adelantó que sería el Palacio Nacional que en el curso de esta tarde ofrecería ya detalles más precisos de el protocolo y la manera en que se desarrollaría este evento. Él lo hizo durante el inicio ya del proceso de inscripción en el régimen subsidiado de salud que anunció y que espera incorporar alrededor de 2 millones de personas para el mes de diciembre. Y esto se hizo en el sector de villas agrícolas a cargo del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Pero el diálogo, faltan los detalles. Si se está hablando de un diálogo donde va a intervenir el liderazgo político nacional, eso implica todos los partidos políticos. Hasta ahora, voceros de esas organizaciones políticas, incluyendo el propio Partido de la Liberación Dominicana, la principal fuerza de oposición, han dicho que están dispuestos a participar en este diálogo, que tiene como agenda fundamental, primero, la situación sanitaria, es decir, el combate al COVID-19, y por otro lado, observar las medidas que serían prioritarias a adoptar para lograr ya que el país se embarque en un proceso de recuperación económica sostenido ya para los próximos meses, porque este proceso se inició, pero se inició en medio de la pandemia, y hasta que no logremos superar por completo esta pandemia del COVID-19, sería difícil hablar de un proceso de recuperación económica verdaderamente integral. Don Diógenes. Sí, Manuel, es interesante que se desarrolle ese diálogo y que participen los principales sectores de la República Dominicana e incluso los principales líderes también de la República Dominicana. Hay algo que me genera algún nivel de ruido en lo que ha planteado el presidente Luis Abinader, y él dice que se reunirá en ese proceso de diálogo con el liderazgo nacional y que va a visitar a los principales líderes de la República Dominicana y que estuvieron en las elecciones, entre comillas, y que estuvieron en las elecciones pasadas como candidatos. Es decir, él va a visitar a los líderes y también va a visitar a los candidatos. Y no todo el que fue candidato es verdaderamente un líder.
en su organización determinada. Y pongo, por ejemplo, a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no es, por poner un ejemplo así específico, Gonzalo Castillo fue el candidato del Partido de Liberación Dominicana. En ese momento, hasta las elecciones del 5 de julio, la principal fuerza política de la República Dominicana. Pero Gonzalo Castillo no es un líder real del Partido de la Liberación Dominicana. Él sí fue un candidato. Por lo que entiendo que el presidente Abinader debería reunirse con la dirigencia de ese Partido de la Liberación Dominicana y no necesariamente con quien fue su candidato, que puede ser su candidato presidencial y su candidata vicepresidencial. Pero él debe reunirse con los líderes de los principales partidos, que son los que al final de cuentas trazan las pautas de las políticas a seguir en cada una de las organizaciones políticas de la República Dominicana. Adelante. Ahí siguiendo con tu línea, Diógenes, si bien es cierto que Gonzalo Castillo no llegó a calar como un líder nato dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, quizás el presidente ya de todos los dominicanos federado en este ex candidato a la presidencia, porque intentó propuestas para un poco paliar, no resolver, porque República Dominicana definitivamente no va a poder resolver la pandemia, no va a poder eliminar la pandemia, simplemente va a buscar las formas, las vías de paliar, de disminuir lo posible el efecto en todos los dominicanos y dominicanas. Hay un diálogo de liderazgo, un diálogo en la clase, en todos los líderes, en la República Dominicana, en todos los sectores. ¿Quién va a mediar? ¿Quién va a ser el árbitro aquí? ¿El mismo gobierno? Hay que ver quién va a mediar, porque aquí todos sabemos que cada sector y cada líder de un grupo en particular presenta lo que entiende para ellos. No sé si logran entenderme. Los grupos presentan sus puntos de vista según sus objetivos y no necesariamente van a coincidir todos. Entonces, entre tanta diversidad de propuestas, ¿quién va a tomar mejor para el beneficio de los 10 millones de dominicanos que vivimos aquí y contando? ¿Me entienden? Un diálogo perfecto, eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero aquí la prioridad más que dialogar es accionar en buscar más medicamentos, más toma de muestras completas, el kit completo. Sí. Y luego entonces tengamos todo eso, entonces podríamos implementar un diálogo. Mientras tanto, aquí lo que se requiere es de más muestras para las pruebas, de más camas, de habilitar más estructuras médicas en condiciones aptas para recibir a los posibles contagiados y que también entienda que no es solamente esto del gobierno, esto es también parte nuestra. Esto es una responsabilidad individual de cada persona. Pienso que la propia pandemia dificulta un poco el desarrollo del diálogo, porque claro, en circunstancias normales, lo más lógico sería convocarlo al Palacio Nacional o convocarlo al Centro Económico y Social aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, organizar una especie de mesa redonda donde cada quien, como tú señalas, Julia, tenga un interlocutor donde pueda servir de moderador para desarrollar este diálogo. Y por eso se está hablando de visitas. Entonces, parece lo que se está planteando es que el presidente irá a visitar a cada uno de los líderes políticos del país, y yo pienso que debe empezar, si no por el presidente de cada una de estas organizaciones políticas, o por lo menos que esos partidos políticos designen una comisión que los represente en ese diálogo con el presidente de la República, porque pienso que cualquier tema que se discuta ahí, para un partido político aprobarlo, tendría que someterlo a su instancia directiva,
llegar a un consenso con sus dirigentes y sus dirigentes, en definitiva, aprobar, rechazar o enmendar cualquier propuesta que haga el presidente de la República en el marco de este diálogo. Es un diálogo que, aunque parece muy interactivo, muy rápido, pero es un diálogo que en definitiva va a necesitar un gran consenso, porque si lo que se busca es consultar al país, no creo que estemos hablando solamente de organizaciones políticas, vamos a hablar también de organizaciones empresariales, de las iglesias, de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, vamos a hablar del país como un conglomerado y yo pienso que sería el país organizado, que son sus instituciones, son sus organizaciones de base, realmente la que sirve de interlocutora al resto de la población. Entonces, yo pienso que de esta manera sería que se llevaría a cabo este diálogo, estas visitas, y vuelvo y repito, ya el consenso al final tendría que someterse a las instancias directivas de cada uno de estos grupos, porque pienso que no tendrían carta verde todo aquel que se siente frente al presidente a discutir y a tomar decisiones de inmediato. Pienso que todas las decisiones que se vayan a tomar tienen que ser consultadas ya con la estructura dirigencial de organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de profesionales, clubes, es decir, lo que sea, porque si estamos hablando de un diálogo nacional, es un diálogo nacional a través de sus organizaciones representativas. Y aquí tendría que jugar un papel lo que es el Consejo Económico y Social, que recientemente se designó a Rafael Toribio para que Rafael Toribio se estrene, ¿verdad?, en sustitución de Monseñor Agripino Núñez Villada. ¿Qué le parece? Sí, eso sin duda. Eso sería lo mejor, un mediador que ni esté a favor de un grupo ni de otro, ni de un líder ni del otro, sino que sea imparcial en su totalidad y que puedan decidir, que puedan tomar las mejores propuestas en beneficio de los dominicanos y dominicanas. Porque aquí lo menos que tenemos es tiempo para discutir. Aquí lo menos que tenemos es tiempo para dedicárselo a personas o a grupos que simplemente vayan a defender sus intereses o que simplemente quieran lograr sus objetivos particulares. El pueblo dominicano necesita medicamentos, necesita hospitales, necesita camas y necesita pruebas urgentes. Y no disponemos de tiempo para un diálogo extenso y que cada quien se tome su tiempo. Sí, dos cosas, Manuel, dos cosas rapidito antes de irnos a la pausa, que ya supongo que casi nos vamos a la pausa. Primero, realmente se trata, como han dicho las autoridades, de un diálogo con el liderazgo nacional. Esto no excluye a ningún sector, al contrario, esto convoca a sectores empresariales, eclesiásticos, políticos, todos los sectores. O sea, es en esa línea que va la cosa. Y el otro punto es que las propuestas serán las propuestas, pero en definitiva, quien tomará la última palabra, quien decidirá qué se va a hacer, es quien está convocando al diálogo, que es el Ejecutivo, es el presidente Luis Abinader. Ellos, las nuevas autoridades, son las que al final de cuentas dirán, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Aun cuando se escuche a todo el liderazgo nacional, la última decisión la tendrán y la tienen autoridades electas, porque en definitiva fue para eso que se le eligió el 5 de julio, aun cuando abran las compuertas para oír diferentes posiciones. Adelante, Manuel. No sé, pero un diálogo no implica imposición. Yo pienso que si tú vas a un diálogo es para llegar a un consenso y de ahí determinar qué iniciativas se van a tomar para enfrentar la crisis del COVID-19 y para la recuperación económica. Y entonces, si usted va al diálogo decidiendo ya lo que usted va a hacer, no importa lo que ahí se acuerde, entonces no podemos llamarle diálogo. Hay que esperar, Diógenes. Yo pienso que hay que esperar que ya se comiencen a abordar los temas y que al final se haga un anuncio de qué fue lo que se acordó en ese diálogo, en esa cumbre del liderazgo político, porque tiene que haber un consenso y ese consenso tiene que ser respetado por el gobierno, si el gobierno es que está proponiendo el diálogo. Digo, eso es lo que yo entiendo, lo que yo creo.
Pero Sí, como pero tú dices, ya Jackson me está presionando para que nos vamos a una pausa. Así que vámonos a una pausa e inmediatamente retornamos con Amador Reyes y su resumen deportivo.